Los de impedancia prácticamente son los que están hechos con transistores de JFET o BJT, ¿no? Y los de un solo disparo son los que tienen con circuito tanque. Entonces nosotros vimos algunos tipos de los de retroalimentación, donde el factor de ganancia es de 70 dB, pero teníamos tres tipos, los de RC, los de LC y los de circuitos integrados. Estamos viendo lo que vimos en la clase anterior, nada más, ¿no? Dentro de los parámetros podemos tener la frecuencia, la estabilidad, operación, potencia de distorsión, de salida, tamaño físico, costo, exactitud. En realidad, el oscilador es aquel que nos va a mantener la frecuencia de sincronización tanto en el circuito para poder hacer en el modulador. Vimos el puente de Wayne, que prácticamente es amplificadores operacionales. Aunque ustedes no lo crean, el 741 se ocupa muchísimo, inclusive en los moduladores digitales, los ASK, los FSK y los PSK, que vamos a ver el próximo semestre. Para ir a determinar en este circuito que vimos la clase anterior, la parte de su frecuencia de operación está determinada en función de RC, de la resistencia y la capacitancia, tomando en cuenta que la resistencia debe estar en kiloohmios y la capacitancia en microfaradios. Entonces, la frecuencia de operación va a ser 1 sobre 2pi por RC. Lamentablemente, de acuerdo al data que tienen los circuitos integrados, que tienen amplificador operacional, puede llegar solo hasta 1 megahercio. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver los otros dos osciladores, que es los osciladores tanque LC, que es el Colpitts y es el Hartley y el Colpitts, que ya esos ya superan mayor a 1 megahercio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde está mi lápiz? Permítame. Tenemos 3 semanas para acabar. Incluidas esas son 3 semanas que tenemos para terminar el año y volver y tener 3 semanas y se acaba el semestre. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Nada. Pero bueno. Tema de la clase de hoy, osciladores. Perdón, osciladores sintonizados. ¿Por qué son sintonizados? Porque prácticamente son circuitos tanque. Es LC, inductancia, capacitancia. Entonces, prácticamente son circuitos que nos van a permitir, ¿no?, generar oscilaciones más estables. Osciladores sintonizados. El objetivo de la clase es analizar sus parámetros, aplicaciones y ventajas de los circuitos en RF. La agenda vamos a ver el Hartley y el Colpitts y un taller, nada más. Entonces, el circuito tanque, como ustedes saben, son bobinas y capacitores. Regularmente nosotros las bobinas y los capacitores, nosotros sabemos que debe estar regularmente el orden para poder trabajar en circuitos. Esto regularmente nosotros sabemos que es desde faradios y este es en henrios, las unidades. Nosotros podemos trabajar en sus unidades que es milihenrios, microhenrios, nanohenrios y picohenrios. ¿Cuál es el problema de este orden? A diferencia de tener microfaradios, milifaradios, microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Regularmente nosotros tenemos estas unidades que nosotros podemos obtener calculados en circuitos eléctricos, pero regularmente las unidades entre más pequeñas se hacen la inductancia, más compleja es su diseño. Entonces, regularmente lo que se puede llegar es hasta micro y nanofaradios, que sería lo ideal para evitar la parte de como filtraje, ¿no?, que produce la bobina, porque aquí lo que hacemos es almacenar corriente y aquí almacenamos voltaje, pero en una transición de tiempo. Entonces aquí lo que hacemos es que aumentamos el campo magnético en la bobina y aquí producimos un diferencial de potencial eléctrico en el capacitor para cargar y descargar dependiendo si son electrolíticos o si son cerámicos los capacitores. Dentro de esto, los capacitores, entre más bajos el valor, es mucho mejor la capacidad de eliminar el ruido en el circuito y eliminar señales que reboten o produzcan señales difusas. Te explico. Si ustedes ven, por ejemplo, una antena del access point, le ponen aquí, la propagación esta es una antena omnidireccional, ¿no? Se va en toditos los lados en su casa. Pero acá está un muro, por acá está la ventana, acá está el mueble, acá está su
conmutador, entonces rebota, es difusa, es decir, que va en todos los lados, difusa, difusa, difusa. Se llega a tocar en toditos los lados. Choca, 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 choca. Pero al momento de tener esto, hace que al momento que yo necesite en un dispositivo captar esta señal, una de estas señales puede llegar al mismo tiempo y puede producirme interferencia. O la señal puede ser que hay absorción de cuerpo negro y hace que la señal tenga un poquito de ruido. Entonces, el dispositivo electrónico lo que tiene en su interior con la antena con el conector BNC, está conectada una bobina y un capacitor. Perdón. Estoy de Bien. Entonces, lo que yo tengo aquí es la bobina y el capacitor. Esto lo que va a permitirme es la sintonización de la antena. Es decir, lo que yo le hago con la sintonización es que prácticamente le voy a hacer ¿qué? ¿Qué le voy a hacer? Le voy a hacer que aumente su longitud eléctrica, pero no su física, es decir, que aumente su capacidad de poder viajar más rápido o la capacidad de mandar ondas más cortas. Recuerden que la bobina y el capacitor, su funcionamiento es diferente cuando yo trabajo en corriente continua y en corriente alterna. Pero los circuitos sintonizados, la mayoría vamos a trabajar con corriente continua. La bobina en corriente continua prácticamente es un cortocircuito. Y el capacitor en corriente continua es un circuito abierto, pero en un instante, no siempre, ¿no? Es un instante de tiempo. En cambio, en la corriente alterna, la bobina pasa a ser un cortocircuito y pasa a ser una fuente de corriente en serie, ¿cierto? Y el capacitor, en cambio, como es un circuito abierto que le podamos tener aquí, bueno, en realidad sería una fuente de voltaje positivo, porque sea, a ver, negativo, positivo, alimenta, sí, positivo, no, negativo, positivo, y lo que va a hacer esta fuente de voltaje es que se va a cargar y descargar, como que fuera un interruptor, carga y descarga, pero va a mantenerle. Entonces, esos conceptos no se pierden totalmente. Los osciladores prácticamente para estos, como van a trabajar en función, los circuitos tanque LC a la par. Regularmente esta configuración son en paralelo, ¿no? Bobina con el capacitor. Entonces aquí para tener esos osciladores hago que la bobina sea variable y la capacitor sea constante. O puedo hacer que la bobina sea fijo y el capacitor sea constante. Y la que le hago variable, tengo que sacar una equivalente. ¿Por qué? Porque esta bobina que yo tengo aquí, al momento de variarla, me voy a producir una L1 con una L1, una L2 con otra carga a una resistencia que puede tener. Entonces, esta variación que yo puedo tener de una carga aquí salida, la L equivalente en una bobina es L1 más L2. No pasa nada. Pero en el capacitor, al variar un capacitor 2 en serie, el C equivalente que es igual, C1, C2. Ese equivalente es igual a 1 sobre equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ¿no es cierto? C equivalente va a ser igual a ¿qué? A C1 por C2 sobre C1 más C2. Pero si el capacitor estuviera en paralelo, los capacitores se suman como que fuera resistencias, ¿no? La diferencia del uno con el otro. Esta variación que nos va a permitir tanto la bobina como el capacitor al momento de variar, me produce la frecuencia de oscilación. Y la frecuencia de oscilación va a estar en 2pi por raíz cuadrada de la bobina LC, bobina por capacitor. Tomando en consideración, ¿por qué es 2pi la frecuencia de oscilación o la frecuencia de corte que le dicen en algunos libros? 2pi porque es prácticamente un ciclo que le toma la señal, ¿no? Es 2pi, ¿no? Entonces yo tengo dos tipos, aquí me falta la R, es el Hartley y el Colpitts, que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí está cómo funciona un capacitor y una bobina. Al momento que yo tengo la bobina y le pongo circuito abierto, acá el voltaje de salida me va a salir
VCC, eso estamos de acuerdo. Pero al momento que yo cierro el interruptor, si ustedes se dan cuenta, viene le polariza al capacitor, ¿no? Le carga al capacitor con menos VCC. Aquí la condición es que el capacitor debe tener la misma capacidad de almacenar o el mismo valor de capacitancia del VCC, ¿no? Del VCC en este caso. Hasta que se cargue el capacitor, el voltaje va a ser ¿de cuánto? Va a ser de 0. Una vez que ya se carga y se abre el circuito, el voltaje de salida va a ser un voltaje VCC positivo, ¿no? Para poder cargarle el valor acá. Sería más VCC, el voltaje de VCC viene acá, y prácticamente sumarle 2 veces, porque el capacitor va a tener el mismo valor de VCC, va a tener 2 VCC. Se descargó el capacitor, le abro, y prácticamente este va a quedar 0 y queda VCC. En pocas palabras, lo que quiero decir es que al momento de que yo quiero cargar una señal, me va a cargar 2 veces el valor de VCC. Pero si ustedes se dan cuenta, yo tengo un tiempo 0 aquí, permítanme un ratito, un tiempo 0 y yo tengo un valor de VCC, ¿sí? Cuando tengo un tiempo T1, voy a tener un voltaje de 0 voltios. Verán la referencia, 0 voltios, 2 VCC. Entonces, de ahí voy a subir a 2 veces VCC. Entonces, le coge 2 VCC. Y de ahí él baja a VCC. No es que la señal está cogiendo de 0 a VCC. Está tomando una relación que el capacitor, cuando ya se carga en el circuito tanque, va a tener 2 veces la señal. Este tiempo de transición al inicio, cuando funciona el circuito tanque, no se desprecia, pero ya comienza a oscilar en forma normal con esta pequeña variación. Nosotros no lo vemos. A veces lo podemos ver en el analizador de espectro, perdón, en el osciloscopio podemos analizar y puede ser tan rápido que no se le va a ver. Comienzan a ver ahí, o lo comienzan a ver así. Comienza a oscilar. Y ven esta ráfaga pequeñita, es por el desfase que comienza a cargar y descargar el capacitor. Y eso es así como funcionan los circuitos tanque ya en los circuitos RF. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Este es el rango, ¿no? La tabla de la función, ¿no? Tomar en cuenta que si yo le pusiera 0, si yo le pusiera 0 VCC menos VCC, no voy a poder dibujar la señal para que ustedes lo entiendan. Con esa referencia, vamos a ver el Hartley. Chévere este circuito, el Hartley. Ya, si ustedes se dan cuenta, el circuito Hartley prácticamente tiene una función de un cap de un transistor en configuración de emisor común y este transistor de emisor común, lo que tenemos es que está conectado a tierra. Va a decir que va a amplificar corriente porque aquí tenemos la corriente del colector, la corriente del emisor y la corriente de base. ¿Qué es lo que vamos a variar? Vean aquí, nosotros tenemos un capacitor constante, vamos a variar la frecuencia, perdón, este capacitor que es variable y una resistencia que está en kiloohmios y los capacitores regularmente están en el orden de los nanofaradios y los picofaradios para eliminar la señal. Necesitamos una señal externa de bobinas, una relación de bobinas 1 a 2 para tanto excitarle al capacitor para que empiece a cargar y descargar y este le manda la corriente de la base y le aumente y este transistor comienza a que, recuerden que el transistor tiene 2 funciones, amplifica y también funciona como interruptor y comienza a mandar una señal VCC. Después comienza la señal a bajarle, le manda 0, toma la referencia del voltaje de la señal de colector que tiene el voltaje VCC, viene acá, como no tiene, coge 2 VCC. Y viene otra vez, viene VCC. ¿Sí? Entonces aquí son bobinas. Aquí se le puso un transformador por la relación que tiene 1 a 1 con el bobina y el capacitor y comienza a trabajar. ¿Sí? Aquí en el oscilador Hartley está por este transistor que hay que tomar en cuenta el amplificador beta que debe estar entre 100 y 150 de ganancia. Este factor de ganancia nos va a dar una ganancia de voltaje. Eso hay que tener en cuenta, ganancia de voltaje. Prácticamente este tipo de circuito que vamos a ver más acá abajo, porque este es un circuito simulado,
el de acá. Toda la teoría está ahí, ¿no? Recuerden que la fórmula es la misma, ¿no? Acá está el circuito que está en el libro, donde si ustedes le ven, yo tengo aquí un transistor. Si ustedes se dan cuenta, la configuración de este transistor está en una configuración divisor de tensión para aplicar Thevenin en el nodo A, con una configuración de alimentación de una bobina RFC al colector con respecto a la base y a la corriente del emisor. Este circuito amplifica voltaje. Y a la salida del colector, que es la configuración que yo tengo un capacitor y manejo una bobina. La bobina variable, tengo una L1 y una L2. Esta puede variar por la cantidad de carga que tiene. Es retroalimentado la señal. Los capacitores van a eliminar el ruido. Entonces, lo que hace esta bobina de aquí, el RFC, es minimizar el ruido en la corriente de colector y hace que aumente la corriente, y aquí, con el colector, con la corriente de este capacitor C2, hace que aumente el voltaje y obviamente un poquito la corriente aquí en este capacitor y pueda variar entre L1 y L2. El oscilador Hartley se diferencia con respecto al otro, que en el Hartley manejamos bobinas. Si ustedes se dan cuenta con BCC, acá sería cortocircuito, aquí sería circuito abierto, aquí sería cortocircuito y acá sería circuito abierto, como tienen aquí. Es decir, que aquí en el momento de pasar la señal BCC, pasa al circuito y comienza a retroalimentarse por un instante, ¿no? Pero quedaría aquí, en este punto va a generarse BCC. Se cargó la bobina y comienza a cargarse. Y lo que tenemos acá más adelante es que la resistencia R1 con esta bobina como que ya llegó a su valor nominal, se hace como que fuera un circuito abierto aparentemente y tenemos que la bobina comienza a trabajar. Es decir, que aquí la corriente del colector ya pasó a la salida y tenemos el circuito tanque en la salida de acá. El equivalente C. Entonces, para yo sacar la frecuencia de corte, que es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC, pero yo necesito Hartley, el equivalente. Entonces, frecuencia es igual a 1 sobre 2pi raíz de L equivalente por C, tomando en cuenta que el equivalente es igual a L1 más L2. No pasa nada ahí la relación. A diferencia del Colpitts, que es lo mismo, la misma estructura, la misma ecuación, pero en vez de variar la bobina, ¿qué varía? Varía la capacitancia, el Colpitts. El Colpitts es más estable que el Hartley. El Hartley puede llegar hasta 1, hasta 5 megas también. En cambio, el 1, 10 megas. El Colpitts puede llegar hasta 100 megas, dependiendo de los componentes que mencionemos. Entonces, aquí la frecuencia de operación es 1 sobre 2pi raíz de LC, tomando en cuenta que la capacitancia, como están en serie, van a ser el producto como las resistencias, ¿no? Y la bobina va a ser la misma. Por eso la ecuación. Acá tenemos el circuito Hartley, perdón, el Colpitts. La misma estructura. Tengo el transistor aquí. No sé si le ven. Un transistor en configuración, la misma configuración, divisor de tensión, emisor común, resistencias en kilómetros. Tengo esta bobina. La bobina es fundamental para los circuitos de RFC. Para aumentar la corriente, tiene una fuente de 6 voltios, corriente directa, y vean lo que varía. Acá tengo dos capacitores de 100 picofaradios. Vean cuánto aproximadamente nos va a salir. 50 megahertz. Si alguien dice, yo quiero diseñar, fácil. Yo tengo aquí 1 sobre 2pi por raíz de LC. Yo digo, yo les digo, ¿saben qué? Yo quiero dimensionar a 30 megas, chévere. Entonces yo asumo, digo, no, la capacitancia va a ser 100 picofaradios. ¿Cuánto es el valor de la bobina? ¿Qué es más factible? ¿La bobina o el capacitor? Encontrarlo ya hecho, es la bobina. Yo preferible asumo el valor que ya encontré, que puede ser 10 milihenrios, y calculo un capacitor. Si a mí me sale que salgo 50 picofaradios y no tienen, ¿qué harían ustedes para acoplar ahí? Tendría que hacerlo en serie, 25 picofaradios, ¿no es cierto? O en paralelo, para tener 50 picofaradios. En paralelo. Ya, en paralelo, muy bien. Gracias, yo pensé que solito estaba hablando aquí. Muy bien, ingenieros.
en paralelo. Pero a lo que yo voy en la vida real, qué duro hacer estos osciladores. Durísimo, pero salen, salen, salen. Este de aquí, ¿sí? Sale de aquí. Entonces aquí los 50 picofaradios necesitamos para diseñar. Yo asumo, tengo el esquema, yo asumo los valores y simplemente busco la resistencia para poder generar la frecuencia que yo deseo. Ahora, dentro de esto, el Colpitts y el Hartley son los más utilizados por la estabilidad que tienen, pero el Colpitts es el más estable. Acá tenemos otro Colpitts que yo tengo 5 voltios, no sé si me notan diferencia. En vez de utilizar el 2N2222, tengo el 2N3904. Acá tengo una bobina de 0.15 microhenrios y acá tengo de 0.15 microhenrios la misma. ¿Sí? Cambia el transistor y genera la señal a su salida. Esta debe variar entre unos 40 a 60 MHz. Este es el que más se trabaja, la estructura que nosotros tenemos. Si ustedes le ven el circuito, tenemos a la salida, son los circuitos tanque, que nosotros vamos a decir, pero ¿y dónde está la L aquí? La L está en el colector para poder amplificar. Mucho depende la corriente del Q, ¿no? Perdón, en la coeficiente de amplificación del transistor. No sé si tenemos ahí alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No. Ya, ok, facilito es esto. Por eso no le doy tanto. A mí lo que me interesa es de Hartley y Colpitts. Solo que aquí en este libro, aquí está, porque a veces no nos funciona. ¿Dónde está el Hartley? 243. 243. 243. 243. A ver si estamos aquí. Perfecto, experimento 36. 2πC, aquí tenemos el circuito LC para que ustedes vean cómo trabaja. El LC cómo trabaja para poder con un capacitor. Aquí está un circuito tan sencillo para que vean que el circuito LC es un oscilador. Tan sencillo, pero tomando en cuenta que la bobina debe estar en microhenrios y el otro picofaradios para que puedan trabajar. Acá tenemos un oscilador con inductor de reacción, ¿vale? Un transistor PNP. Que se lo puede tener, pero aquí es con un transistor. Por eso les digo, con un transformador, ¿no? Una relación de 1 a 1 que se puede tener. Aquí es importante el oscilador resonante LC, el oscilador inductor de reacción. Acá tengo un oscilador Hartley de alimentación en serie que se puede generar. Esa es la teoría de los osciladores. Aquí tengo la frecuencia, ¿sí? En resumen, la autoevaluación, y aquí es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Mediciones, aquí está la configuración real que yo necesito. Tengo 5 voltios, un switch, tengo una bobina de 30 milihenrios, aquí tengo bobinas, y aquí ya puedo determinar las frecuencias, la forma de onda que yo necesito determinar. Acá tengo adición y estabilización de polarización al oscilador Hartley. Le mantengo la estabilización, vean cómo le aumenta con la bobina al colector, todos al colector con circuito tanque, ¿no? Para poder aumentar. Acá tengo el oscilador por desplazamiento de fase. Aquí me imagino que este es del 2pi FCLC, que también tenemos. Ok, listo. El trabajo en clase va a ser el siguiente, ingenieros. Les voy a explicar. A ver, es el trabajo en los grupos. ¿Cuántos grupos son? 4 o no? 4 grupos, ¿no es cierto? Ya. Trabajo en clase. El taller. El taller va a ser, vamos a hacer un... Pueden hacerle a PC, ¿ya? A computadora. Van a hacer un archivo en Word. Van a buscar los osciladores RF. Ya. Vamos a hacer los osciladores prácticamente, el de puente de Wayne. Vamos a hacer el Hartley. Y el Colpitts. ¿Ya? ¿Qué vamos a obtener de todos estos? Vamos a poner su conceptualidad.
Vamos a poner su ecuación, cómo obtenerla. Su diagrama electrónico, su análisis. Vamos a ver prácticamente sus ventajas, desventajas, aplicaciones y el diseño de cada uno. Y me van a simular un circuito, simular el puente de Wayne que llegue a una frecuencia de 530 kilohercios. El Hartree que llegue a una frecuencia, veamos si es que llega de 12,5 megahercios. Y el Colpitts van a hacerle que maneje una de 48 megahercios. Eso nada más que le genere. De los 3 circuitos van a trabajar en este orden. ¿Cuál es el primer grupo? Ingeniera Abril es un grupo, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya. Puente de Wayne, Hartree, Colpitts. Aquí está. Grupo 1 le voy a hacer, Ingeniera Abril me va a hacer el Colpitts, la simulación de esa frecuencia. Más todo el trabajo de esto, ¿no? Solo el Colpitts, pero hace para el diseño de los 3, ¿no? Señorita Abril, ¿de cuál viene? A ver, déjeme ver. Señor Laura, otro grupo, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya, señor Laura va a ser el Hartree. El puente de Wayne va a ser el grupo del ingeniero Zurita. Es el mismo grupo del anterior. Es el mismo grupo, Inge. Hablen. A ver, Gabriela Laura es otro grupo. Sí, Inge, nosotros somos otro grupo. Ya, chévere. Son los grupos, los 4 fantásticos, señorita Laura. Ya, hace el puente de Wayne. Y me falta un grupo. ¿Cuál es el otro grupo que me falta? Atiaja. Sí, Inge. Ya, el grupo de Ciudad Atiaja va a ser también el parecido al grupo de la señorita Abril. ¿Ya? Son 4 nomás, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Hacen ese trabajo, es 20 para las 3, 3 y media, ya les voy hasta las 4 pueden subir, pero yo 3 y media ya reviso. Ya reviso para poder ver cómo están. Ahorita habilito el aula virtual para eso. 3 y media empiezo a preguntar y a revisar. Y voy preguntando, a ver si 3 y media sería 1 hora. 20 para las 4. 20 para las 4 les empiezo a preguntar. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, Inge. Ya, voy a salirme de aquí. ¿Estamos claros? En algún formato, Inge, disculpe. No, tal como te pongo. A ver, trabajo en clase en comunicaciones analógicas, osciladores RF. Concepto de puente de Wayne, Hartree Colpitts. Concepto del puente de Wayne, ecuación, diagrama, análisis, ventajas, aplicaciones, diseño, la simulación, pero la simulación solo del grupo que te tocó. De aquí, todos estos es de toditos estas partes, de toditos los 3 osciladores tienes que hacer. La simulación solo del grupo de la frecuencia que te tocó en el que se detalló anteriormente. Vaya, Inge, gracias. Nada más. Ya. Ahorita voy a ir al aula virtual. Ya con eso acabamos este capítulo para irnos ya netamente al segundo parcial. Ya va a subir también acá en proyectos de los laboratorios. Vamos a hacer una tarea en clase. Y esto vale 10 puntos, ¿no? Con defensa y todo. Así que empiecen a trabajar ya. Taller de osciladores RF. Listo. Hoy es 8. Voy a recoger hoy mismo.
pueden subirle hasta las 4, pero yo ya reviso. Por favor. Archivo en Word. Verán que les digo en Word porque puedo escribir rápido. Si me suben en PDF, les bajo la mitad de la nota, porque a veces ya no hacen caso. Ya, ahí está el taller de osciladores, por favor, para que puedan hacerlo. Sigan trabajando y estoy conectado aquí, no hay ningún problema. Voy a ver si es que ya le paso de una vez este de acá de las prácticas y le subo la práctica 1 hasta la 3 para que estén todas las prácticas de aquí. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Nos podría dejar ver otra vez las frecuencias de cómo trabajaba los resultados de las frecuencias de cada Claro. oscilador? No sé si le ves ahí. Fuente de Win Hartley es 530. 12,5 megahercios, ¿verdad, Inge? 12.5. 12,5. Ah, ya, 12.5. Ya, Inge, gracias. 12,5 y el otro va a ser 48. Ya, Inge, gracias. 48 megas. Inge, no hay problema si nos podemos salir y después unir otra vez. No hay problema, yo aquí estoy. No hay ningún problema. Trabajen en grupo, pero la cosa es que quiero ver que eso tienen 1 hora, ya tienen menos 5 minutos ahorita. No hay ningún problema. Ya, Inge, gracias. Ok.